¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande me da poder empezar juntos la mañana, acompañarlos con toda la información importante, que es muchísima. Toca necesariamente empezar por el tema del ciclo escolar. Ya ayer se reunieron los secretarios de Educación estatales. ¿Y en qué quedaron? En que, bueno, pues se revierte la propuesta aquella de adelantar el fin de cursos, se mantiene el fin de clases hasta el 15 de julio, como estaba originalmente, y pues ya, una disculpita, ¿no? La presidenta se reunió con la sección 7 de Chiapas de la coordinadora para hablar de prestaciones laborales. También la presidenta insistió en que México es un país libre, independiente, soberano, que ninguna otra nación tiene derecho a decidir sobre el destino. Habló de soberanía, habló de independencia. Mientras que Iván Archibaldo Guzmán Salazar y su hermano Jesús, los chapitos del cártel de Sinaloa, estarían en contacto con Estados Unidos para ver la posibilidad de una entrega, una negociación, como ya lo han hecho otros integrantes de su familia. De acuerdo a Los Angeles Times, están esperando ver cómo evolucionan los casos judiciales de sus medios hermanos, de Joaquín y de Ovidio. Y la Fiscalía General aseguró un túnel clandestino para robar combustible. Mire, el túnel allá en Santa Catarina, Nuevo León, estaba dentro de las instalaciones de Pemex. O sea, conectaba las instalaciones de Pemex con un predio al ladito para poderse robar el hidrocarburo. Y bueno, aseguraron más de 200,000 litros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que las desapariciones en México son una grave crisis humanitaria. Gobernación reconoció que hay pendientes en la materia y que hay disposición para atenderlas como prioridad. Anoche, explosión en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca. 6 personas resultaron lesionadas, pero Pemex dijo que no hay riesgo para la población cercana. Y las lluvias sorprendieron en buena parte del país. Miren nada más otra vez. Inundaciones, coches varados, personas rescatadas. Buena parte del Valle de México, pero también Celaya, Guanajuato. Voy a llamarlo confusión. Para no decir ridículo, para no decir episodio patético, solo lo llamaré confusión. Sí, confusión, esto que armaron desde la SEP con esto que, pues ya sé, si le está costando trabajo procesar, a mí también. Primero, el secretario de Educación, Mario Delgado, sale muy seguro a decir: el ciclo escolar termina el 5 de junio por el calor y el mundial. Al día siguiente, la presidenta Sheinbaum dice: eso es apenas una propuesta. Todavía ayer, Mario Delgado salió a decir que la verdad, pues tocaba ser honestos, ¿no? O sea, que de por sí, sin mover el calendario escolar, a partir del 15 de junio, ya no hacían nada. Los maestros sí, o sea, no quiere decir que los maestros no hicieran nada. Los maestros tenían que enfocarse, fíjese, en actividades no académicas, administrativas. Y entonces, pues ya no había clases como tal, sino que la escuela se convertía en guardería. Así lo dijo. O sea, reconoció que el último mes de clases es básicamente una simulación. Y bueno, pues después de todo el papelón y después de este descaro de que existe un diagnóstico de que en realidad no se dan clases el último mes en las escuelas de este país, en vez de plantear una manera de corregirlo y enmendarlo, bueno, pues simplemente dice: hay que ser honestos. No sé, de pronto cuando se confunde honestidad y cinismo. El caso es que tuvieron que echar todo el tema para atrás porque hubo muchas críticas, mucha indignación, porque no había consenso, porque nadie tomó en cuenta a los padres y madres de familia. Y entonces, pues al final, el calendario escolar se queda como estaba al principio. Y todo esto, pues se convierte simplemente en un episodio muy penoso que sin duda nos dice mucho, muchísimo, y acompañado de los secretarios de Educación estatales. Por distintas circunstancias y distintas peticiones que hemos tenido, adelantaremos el cierre del ciclo para el siguiente 5 de junio.
era 5 de junio y entonces era pues 40 días antes del originalmente planeado. Y entonces, al día siguiente, esto pasó en la conferencia mañanera. Es una propuesta la que hizo Mario ayer, que viene de los propios estados de la República, no es que sea una decisión de Mario. Entonces, se tomó esta propuesta, no hay todavía un calendario definido, pues es importante que los niños también no pierdan clases, ¿verdad? Y entonces, el viernes en la mañana, pues ya no sabíamos si sí o si no. Y luego, pues menos, porque poquitito después de esta declaración de la presidenta en la mañanera, en una secundaria allá en Sonora, Mario Delgado insistió. Vamos a salir el 5 porque hay muchos estados ya que tienen altas temperaturas y también está el tema del mundial. Bueno, despuesito, después de estar en un evento con la presidenta, dijo que todavía no estaba definido. El próximo lunes nos vamos a volver a juntar todas las secretarias y secretarios de educación de las entidades federativas para revisar nuevamente el calendario escolar y hacer ya una propuesta definitiva. Ese mismo día, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León dijeron, a ver, no. Nosotros no compartimos esa decisión de adelantar el cierre de clases. Y bueno, aquí es importante, fíjense, hacer esta aclaración. Los secretarios de todos los estados estaban presentes cuando Mario Delgado hizo el anuncio, pero no habían aceptado ese fin anticipado y sin embargo de pronto aparecieron en el video. ¿Qué pasó ahí? La Secretaría de Educación Jalisco aclara que en ningún momento planteó a la Federación adelantar la conclusión del ciclo escolar al 5 de junio. Jalisco planteó en la CONAEDU la importancia de apoyar a las familias y de mantener vigente el calendario estatal que concluye hasta el 30 de junio. A ver, eso es Jalisco. Desde Guanajuato, este fue el mensaje. Invitamos a reflexionar el acuerdo planteado y, si se considera necesario, hacer una propuesta diferenciada como lo planteamos ayer. Nuestro estado no es sede mundialista y nuestras instalaciones educativas están listas para atender las altas temperaturas. Nuevo León. El gobernador Samuel García dijo que pues ahí, de hecho, empezaron antes el ciclo escolar y que terminaría hasta el 19 de junio. Y entonces, fíjense, aquí lo crucial, sobre todo lo plantea con mucha claridad la autoridad de Jalisco, es que estaban ahí, sí, todos los secretarios de educación estatales, pero no llegaron al consenso de salir antes de clases. No lo sabían ni lo habían aprobado. Y de pronto les dicen, ok, foto, todos juntos. Y en la foto de todos juntos se hace ese video. Y entonces vimos al secretario de Educación Federal haciendo un anuncio donde pareciera que tiene el respaldo de todos los secretarios estatales, pero ni enterados estaban. Y así llegamos al día de ayer, donde la presidenta insistió en que la propuesta fue unánime con los secretarios de Educación de los estados, pero que se cambió el planteamiento. En la idea de que solo sean 6 semanas de vacaciones, como siempre ha sido, y que a lo mejor algunos se adelanten y otros puedan permanecer con el calendario anterior. Bueno, luego se volvieron a reunir. Perdón, es que pues es reír o llorar, ¿no? Y pues él dijo lo primero. Resulta que se vuelven a reunir todos los secretarios de Educación y bueno, ante ellos Mario Delgado reconoció que esta idea de adelantar las vacaciones pues no atendió a todas las voces. Dijo que después de la entrega de calificaciones, 15 de junio, a ver, en realidad en las escuelas los alumnos ya no aprenden. Esto dijo. Se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico, solo por cumplir un conteo. Se desvirtúa la dignidad docente y se convierte la escuela en una estancia forzada. Así, digamos, lo reconoció, o sea, sí tienen el diagnóstico. El último mes, del 15 de junio al 15 de julio, la escuela se convierte en guardería y en lugar de plantear que los maestros tengan el tiempo, las herramientas para seguir impartiendo clases y los alumnos sigan aprendiendo con tanto que urge aprender en este país, capacitar asertivamente, avanzar en términos de tecnología, bueno, y hasta de lo básico, español, matemáticas. No,
Los maestros tienen que enfocarse y dedicarle muchísimas horas a tareas administrativas, mientras los alumnos hacen lo que sea, menos estudiar. Y bueno, hubo horas ahí de discusión y al final la SEP echó para atrás el despropósito o propuesta de, pues salir anticipadamente de vacaciones. Se queda el 15 de julio como último día de clases. En conclusión, todo queda como estaba, salvo, digamos, la imagen pública de los que metieron la pata en estos días de declaraciones insólitas. El calendario escolar es la columna vertebral de la vida diaria. Sabemos rectificar porque sabemos escuchar. Y la conclusión ha sido clara. Un cambio de esta naturaleza requiere más anticipación. Pues claro que requiere más anticipación. Si vas a quitar 40 días de clases, no lo puedes decir así de pronto. Se tiene que ir adelantando, digamos, todo el temario, un poquito de rigor y de seriedad. Bueno, el caso es que todo se queda como estaba. 15 de julio terminan las clases. Y en medio de todo esto, la presidenta recibió en Palacio Nacional a integrantes de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Chiapas. Estuvieron ahí 5 horas y quedaron en que se iban a atenderse sus peticiones relacionadas con pagos, plazas. Se omitió la exigencia de reinstalar la mesa de diálogo con una comisión de negociación de la coordinadora. ¿Cómo reaccionaron en la oposición? Movimiento Ciudadano presentó formalmente ante la SEP una petición para que no se adelantaran ni se suspendieran las clases, que haya estudios técnicos para evaluar el impacto de la medida. Por otro lado, después de que se aseguró todo esto de que se anticiparían las vacaciones en el PAN, Kenia López, que preside la Cámara de Diputados, pidió a la SEP corregir las deficiencias para reorganizar el sistema educativo, revisar a fondo los planes de estudio. En el PRI, Manuel Añorbe pidió la renuncia de Mario Delgado por el ridículo nacional que hizo y porque manejó de forma desaseada la eventual modificación del ciclo escolar. Fíjese, en este tema del huachicol se van sofisticando cada vez más para seguirse robando el combustible que es de todos los mexicanos. Aquí la muestra. La Fiscalía General aseguró un túnel, obviamente clandestino, usado para robar combustible en Santa Catarina, Nuevo León, que estaba dentro de las instalaciones de Pemex. Usted explíqueme cómo puede ser que esté al interior de las instalaciones de Pemex sin que alguien en Pemex lo sepa. Estaba ahí, en la terminal de almacenamiento y despacho de Pemex, y entonces, pues a todo dar, el predio contiguo, el predio del terreno de al lado estaba conectado por este túnel y pues tomaban el hidrocarburo de las instalaciones de Pemex y a través del túnel se lo llevaban. Y bueno, además de cerrar este túnel, aseguraron más de 200,000 litros de combustible, camiones, tanques, bidones, herramientas, documentos, un celular. Lo increíble es que no hubo detenidos. Se constató que el inmueble habría sido utilizado para actividades de almacenamiento de hidrocarburo, ya que contaba con oficinas, áreas comunes, tractocamiones, autotanques y diversos contenedores, los cuales fueron asegurados. Insisto, llama la atención que ante algo así no exista un solo detenido. Es interesante, ¿no? Cómo de pronto hay decomisos de droga o cierres de instalaciones como esta y no hay nadie trabajando ahí, nadie operando ahí. ¿Será que les avisan a tiempo? Bueno, ningún detenido, pero por lo menos el túnel en el interior de las instalaciones de Pemex, ese ya lo cerraron. Iván Archibando Guzmán y su hermano Jesús Alfredo, los hijos del Chapo Guzmán, los Chapitos, los líderes de esta facción que tiene a Sinaloa sumida en la violencia. Se ha difundido que estarían en contacto con el gobierno de Estados Unidos para entregarse, o sea, para negociar con la autoridad de Estados Unidos, tú me cuidas acá, yo te informo acá, tú me das allá, y entregarse como ya ha pasado con otros integrantes de su familia. Es lo que asegura Los Angeles Times.
establecieron contacto ya desde hace un año, están esperando ver cómo evolucionan los casos judiciales de sus medios hermanos que están ahí detenidos en Chicago, Joaquín y Ovidio. Y bueno, según les vaya a sus medios hermanos, ellos se entregan o no. Por lo pronto, la presidenta Sheinbaum volvió a hablar de los otros sinaloenses, los funcionarios reclamados en extradición por Estados Unidos por presuntamente tener vínculos con los Chapitos. La presidenta dijo que el gobernador con licencia, Rubén Rocha, sigue en Sinaloa, que no escapó, que no cree, porque no debe ocurrir, que fuerzas estadounidenses vayan a venir a México para llevárselo. Por su parte, el PAN va a pedir juicio político contra Rocha Moya. La idea es buscar la separación definitiva del cargo, va a pedir a la Comisión Permanente la desaparición de poderes en Sinaloa. Y bueno, pues mientras tanto, desde la presidencia, el tema fue nuevamente la soberanía y la defensa de la independencia. Fue el aniversario de la columna de la legalidad y ahí la presidenta recalcó que México es un país libre, independiente, soberano, que ninguna nación tiene derecho a decidir sobre el destino de otros y que la soberanía no se negocia. Es parte de lo que dijo, claramente con dedicatoria a los Estados Unidos. Ninguna potencia debe intervenir bajo ningún motivo en los asuntos internos de otros pueblos, que ningún extranjero puede aspirar a privilegios por encima de las leyes de la nación que lo recibe. Bueno, y ayer le tocó a la refinería de Salina Cruz una fuerte explosión, un incendio. Así las cosas en Salina Cruz, Oaxaca, en la torre de enfriamiento de la planta Hidros 2. 6 personas resultaron lesionadas, un sustazo el que se llevaron pues los habitantes de Salina Cruz. Pemex dijo que la planta sigue operando. El gobierno de Oaxaca activó ahí los protocolos de seguridad. No hubo daños en las casas aledañas, no hubo riesgos para la población civil, pero le reitero, sí, 6 personas lesionadas ahí en la refinería de Salina Cruz. Siempre sí va a haber Akamoto. Ya ve que estaban dudando de si se autorizaría o no, porque en el anterior hubo de todo. Hubo lesionados, hubo vandalismo, hubo robos. Pero pues sí, siempre sí, este fin de semana va a haber Akamoto. La alcaldesa Abelina López, que había dicho hace unos días que no se realizaría por el caos y por los accidentes que provocaron en ediciones anteriores, dijo no, de ninguna manera, pues siempre sí, quién sabe qué pasaría. Entonces sí habrá Akamoto y bueno, pues dice la autoridad, deberán someterse a la legalidad. No se permitirá el desorden, ojalá. Pues todavía falta un poquito, pero adelantémonos a las breves, casi la media. Me parece perfecto, Pau. Nos arrancamos porque elementos de la defensa aseguraron una avioneta que transportaba 636 kilos de cocaína en el municipio de Emiliano Zapata, en Tabasco. La droga estaba distribuida en 536 paquetes. En Tula, Hidalgo, aseguraron 27 kilos de droga conocida como cristal, empaquetada, y 2 personas fueron detenidas. En más información del país, la Fiscalía de Oaxaca detuvo al presidente municipal de Santana María Chichotla. Esto se refiere a Regino Gallardo, que está acusado por presunta extorsión agravada y tentativa de homicidio por hechos ocurridos en el 2024. En Veracruz, el excandidato del PRI a Chicontepec, Noé Torres, fue víctima de un ataque armado, recibió varios impactos de bala y no hay detenidos. Y la incidencia general de delitos en San Luis Potosí durante la gestión del gobernador Ricardo Gallardo se ha incrementado casi en 19%. Entre el 2021 y el 2023, los delitos del fuero común pasaron de 51,000 a 60,700. Jubilados y trabajadores del Poder Judicial bloquearon la Avenida Revolución en la Ciudad de México por falta de pagos y prestaciones. Banco Multiva presenta. El peso frente al dólar se cotiza en 17,22 y que está fuerte. La bolsa mexicana cerró ayer con una ganancia de 0.56% y los 27 estados de la Unión Europea ya dieron luz verde a la modernización del acuerdo con México. Esto en víspera de la cumbre bilateral, el 22 de mayo, van a venir a México los líderes europeos Antonio Costa y Ursula von der Leyen. Un encuentro pues
primer nivel, el primero en 11 años. Así que ahí van los acuerdos Europa y México. Y bueno, mientras eso ocurre, el costo de la canasta básica en nuestro país subió 8.3% en abril, o sea, el doble de la inflación general. Ojo, porque sí, los productos básicos, los más importantes, son los que más están subiendo de precio. A partir de esta última medición de abril, Hacienda dijo que la inflación está bajo control, a pesar de, insisto, esta presión y los precios de los energéticos. El crecimiento económico, Hacienda ajustó su pronóstico y entonces quedó por lo pronto en 2.3%. Creían que íbamos a crecer 3%, todos dijimos, eso es muy optimista. Pues sí, era muy optimista. Y ya lo tuvieron que recortar. Banco Multiva presentó. Me enlazo rápidamente hasta la redacción contigo, Kena Uribe. ¿Qué nos tienes? Muy buenos días, linda. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi Pao. Imagínate que vas manejando y de pronto ves un coche envuelto en llamas. Esto fue lo que espantó a muchísimas personas esta mañana sobre la autopista 57 en la carretera México-Querétaro. Como podemos ver en las imágenes, una camioneta terminó totalmente quemada. Al parecer, un cortocircuito provocó que se incendiara mientras el coche iba avanzando con dirección a la Ciudad de México. Por suerte, las personas que venían adentro alcanzaron a bajarse corriendo y todo quedó en el susto. Los bomberos ya apagaron el fuego, pero todavía hay un cierre parcial y muchísima fila de coches en la zona mientras quitan lo que quedó de la camioneta. Si usted viene hacia la Ciudad de México y toma esta carretera, por favor salga con tiempo porque el tráfico está pesadísimo. Esta es la información, Pao. Seguiremos muy pendientes porque esto también es noticia. Y te lo agradezco muchísimo. Gracias, Ken. Les muestro esto que ocurrió apenas hace un rato. Los activistas de Greenpeace desplegaron una manta. Lo hicieron justamente durante la madrugada, ahí en la fachada del Palacio de Bellas Artes, es la Ciudad de México. ¿Qué dice la manta? Que exigen a la Secretaría de Medio Ambiente un alto a los proyectos de turismo en Mahahual, Quintana Roo. Un proyecto en particular por las afectaciones al ecosistema en la región. ¿Qué es lo que está pasando en Mahahual? ¿Quieren saberlo? Me encanta, esta escuela se pone hoy ambientalista. Mahahual es un tesoro, es un lugar hermoso. ¿Han estado en Mahahual? Alumnos, vengan por favor a la escuela. Aquí planeamos ahorita juntos el viaje. Me encanta que estén por aquí. Bienvenido, Toño. Hola. Leti, querida. Hola. Gracias a ambos. Mahahual es bellísimo. Y bueno, pues ahí se está contemplando la construcción de un proyecto turístico, de un mega proyecto con toboganes, albercas, restaurantes, bares, todo eso, ¿no? Que tienen los, digamos, grandes centros vacacionales. El tema es que son alrededor de 90 hectáreas las que tendrían un impacto tremendo. La comunidad de Mahahual y muchos ambientalistas dicen, cuidado, eso va a lastimar a los manglares, a los arrecifes, a todo el sistema de aguas subterráneas que ya de por sí quedó muy afectada por la construcción del Tren Maya. Y bueno, pues ahora está además la amenaza de que se agraven los servicios públicos que de por sí son deficientes y dicen, no, por favor, cuidemos Mahahual. Yo los invito a echar un vistazo a la belleza de Mahahual y a esta protesta de grupos ambientalistas y de la comunidad que dice, por favor, no, por favor, no. Ya se echaron medio Quintana Roo, no terminen de destruir la otra mitad. Sí, no. Nos echamos pronto un chapuzón, Vamos. ¿no? Si no es en Mahahual, pues así de perdida, que hay un tinaco bien grande. Con las lluvias. O con las lluvias, tienes razón, Leti. Pues sí, inundaciones. exactamente, nos ponemos a surfear en alguna de las calles inundadas de la ciudad. Lo decíamos desde el inicio de este espacio, ayer finalmente se anunció que el calendario escolar se queda como originalmente estaba. Hasta el 15 de julio van a empezar las vacaciones, pero ahí viene un puente. Para la Ciudad de México, por lo menos, no va a ser puente, sino casi paso a desnivel. Resulta que en esta ciudad otorgaron un día adicional de descanso para celebrar a los maestros. O sea, además del 15 de mayo, que es su día y que no hay clases, les dieron el 14 de mayo. Entonces, pues 14, 15 y se junta con el fin de semana, 16, 17 días de descanso para celebrar a los maestros. En nivel básico ya
terminan mañana y regresan hasta el lunes, así que bueno, pues tómenlo en cuenta. Y bueno, justamente este tema del calendario escolar llegó hoy nuevamente hasta la conferencia mañanera y esto es lo que dijo la presidenta Sheinbaum al respecto. Mi opinión fue que hubiera las 6 semanas de vacaciones como estuviera planteado. El viernes pasado, es importante decir esto, todos los secretarios de Educación Pública de todas las entidades aprobaron por unanimidad mover el calendario. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que las desapariciones en México representan una grave crisis humanitaria. Se presentó el informe en la materia, la mayoría de los casos son pues perpetrados por el crimen organizado, pero la autoridad no hace el suficiente esfuerzo para la búsqueda. Hay muchos grupos afectados, mujeres, migrantes, jóvenes, así que piden respaldo del Estado mexicano porque los esfuerzos han sido insuficientes. La titular de Gobernación en esta presentación reconoció que pues sí hay pendientes, pero hay disposición para atender las desapariciones como prioridad nacional y habló de su compromiso pues para seguir cooperando con los organismos internacionales. Hablando de esta crisis, así despidieron a Patricia Acosta y Katia Jáuregui, madre e hija. Juntas se esforzaron muchísimo buscando a su hijo y hermano, y las asesinaron el fin de semana en Salamanca, Guanajuato. Como pasa con muchísimas personas en este país que toman en sus manos la investigación porque ven con frustración y dolor que las autoridades no investigan y se ponen a buscar a sus hijos por donde sea. Y ahí van preguntando y ahí van cavando y cuando se acercan a los responsables, pues se vulnera su propia seguridad. Y antes de ser delatados terminan también con ellas, terminan también con sus vidas. Sus familiares se dijeron pues muy preocupados porque no habían recibido amenazas o no al menos que ellos supieran. Ahora tienen además que enfrentar los gastos funerarios y la Fiscalía del Estado no ha dicho nada al respecto. Bien consternado porque no sabemos el motivo y tampoco quisiéramos saber, pero pues estamos bien devastados porque pues no teníamos en mente que esto pasara. Eran unas mujeres muy trabajadoras. Bueno, y ya son 24 horas de bloqueo en los accesos al AIFA, al aeropuerto Felipe Ángeles. Resulta que hay ejidatarios de Tonanitla que han cerrado no solo el acceso a ese aeropuerto, sino varios puntos, la conexión Ecatepec-AIFA, el Boulevard Ojo de Agua, el acceso a la autopista México-Pachuca. Tienen una disputa territorial con Tecámac. Dicen que se apropiaron de 850 hectáreas, que nadie les resuelve y que mientras no les resuelvan, no se van a quitar. Nosotros nada más exigimos actualmente lo que ya se convino, que se nos reintegre el territorio ejidal a Tonanitla. Y bueno, pues afectados los usuarios del AIFA, los transportistas, la terminal aérea recomendó usar como alternativas el Mexibus, que se tarda mucho, el tren Felipe Ángeles o el circuito exterior mexiquense. Llevo 2 horas. 2 horas y pues sí me afecta esto, ¿eh? ¿En qué? Porque bueno, yo vengo con cita y pues tengo que ir a cargar lo que es mi mercancía. Llevo como 2 horas aquí parado y nomás no nos dejan pasar. Pues pérdidas, tiempo y combustible. Molestias que pues parece que no tienen nada que hacer, nomás están ahí, no dejan pasar ni nada. Y de por sí muy poca gente usa el AIFA y luego le bloquean el acceso. Otro estado con protestas, Zacatecas. Cientos de productores de frijol protestaron así con tractores. También había integrantes de sindicatos y se sumaron estudiantes, organizaciones sociales. No más, es lo que decían, para denunciar lo que aseguraron son actos de represión en Zacatecas. Y es que el sábado los policías estatales impidieron una manifestación de agricultores que exigían mejores condiciones para la venta del frijol. En Coahuila, los policías desalojaron a un grupo de extrabajadores de Altos Hornos de México que estaban manifestándose en la carretera federal 57. Querían sus liquidaciones que les deben desde hace 3 años
Bloquearon el camino, la policía los retiró, vino este enfrentamiento. Con un saldo preliminar de 9 detenidos y varios heridos. Y fíjese, este domingo murió Kevin González, un joven, 18 años. Su último deseo era volver a ver a sus papás. Él estaba desahuciado, el cáncer pues lo tenía ya en medio de mucho dolor, pero estaba además pues el dolor emocional de haber sido separado de su familia por una deportación. Y este fue el intento desesperado de sus padres por cruzar la frontera para pues poder verlo. La historia de Kevin González es la de una batalla contra dos enemigos, el cáncer y la frontera. Todo comenzó en enero cuando a sus 18 años recibió un diagnóstico devastador, cáncer de colon en etapa 4. Mientras su cuerpo se debilitaba en Chicago, sus padres Isidro y Anabel sufrían el castigo de una deportación ocurrida años atrás que los mantenía en México, separados de su hijo. Para marzo, los médicos confirmaron. Bueno, no se lo merece. El milagro se completó el pasado sábado 9 de mayo. Tras años de separación y semanas de encierro, Isodoro y Anabel cruzaron la puerta en Durango. Kevin, que ya se desvanecía, los reconoció. Recibió ese abrazo que le devolvió la paz y el aliento necesario para la última despedida. Kevin los esperó, les tomó la mano y se dejó querer por última vez. Yo no me lo imaginé verlo así de flaquito, así como está. Muchas horas de espera, pero valieron la pena. Aquí estoy con él y estas lágrimas son de emoción, de volver a verlo, de volver a tocarlo, de decirle cuánto lo quiero. Exactamente 24 horas después de ese reencuentro, Kevin cerró los ojos para siempre. Murió en su hogar rodeado de los brazos que movieron fronteras por él. No pudo vencer el cáncer, pero venció al muro. Demostró que no hay ley ni frontera que pueda detener el último deseo de un hijo que solo quería volver a casa para morir en paz. Quiero decirle a la gente gracias por ayudar a mi familia. Te informó Kena Uribe. Y como lo vieron, Kevin se fue en un 10 de mayo, luego de todo lo que había pues ya sufrido esa mamá. Pasamos del calorón a las inundaciones. Sí, buena parte del país afectadísimo por lluvias intensas. Voy al Valle de México y le muestro esto que ocurrió pues en algunas de las calles, en esta de por sí caótica ciudad que cuando se inunda pues ya se vuelve una locura. Estoy mostrando la carretera Picacho-Ajusco. Un coche quiso pasar y era tal la fuerza del agua que miren nomás. De plano fue arrastrado por el agua. Hubo coches por ahí que quedaron cubiertos, quedaron bajo el agua, mire. Nada más se veía el techo, es la colonia Héroes de Padierna, también Lomas de Padierna, y por ahí pues el apoyo para rescatar a quienes habían quedado atrapados en sus autos. Y la dificultad, ¿no? Con el agua hasta la cintura, de salir de ahí. Luego le muestro el rescate de un conductor de una pipa. Se quedó ahí varado en el bajopuente de la carretera Picacho-Ajusco. Te llevo de caballito, ándale pues, ahí está. Los policías de la Ciudad de México que de verdad hacen un trabajo titánico. O sea, de por sí avanzar en medio de esa inundación, pues es complicado, ¿no? Y con un señor encima, pues todavía más, pero así fue. Rescataron también a 4 personas que se quedaron atrapadas en el túnel. ¡Sácala, otra! ¡Sácala, otra, güey! ¡Sácala! ¡Vete, vete, vete! ¡Pégame, pégame tus cosas! ¡Vete! ¡Vete, vete! ¡Ahorita, ahorita! ¡Vete para allá, vete para la hija! ¡Vete! ¡Vete!
Bueno, pues esta fue la más dramática porque justamente una de las personas rescatadas no sabía nadar, estaba muy angustiada. Son los túneles de Santa Fe, ahí en la alcaldía Coajimalpa. Los policías auxiliares con este importante esfuerzo los pusieron a salvo. Pero también le tocó al Estado de México, mire, en los límites de Tecámac y Ecatepec, se inundó la Avenida Nacional. Se convirtió en río. El Mexibús, que cubre la ruta central de Abastos Ojo de Agua, fue suspendido. Lo de Ojo de Agua, pues sí, resultó muy adecuado. Los policías, los elementos de la Marina, ahí estuvieron transportando a las personas para pasar la zona inundada. En Guanajuato también les tocó, le muestro lo que pasó en Celaya. Si puede. Inundaciones en muchas colonias, coches varados en bajo puentes. Así que te lo pregunto, querido, ¿cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? Mi cielo, les platico rápidamente para que tomen sus previsiones. Se esperan más lluvias en Guanajuato, en Michoacán, en Guerrero, Estado de México, Hidalgo y Puebla. Tomen sus previsiones. Va a continuar en otra parte, en la onda de calor, en Durango, en Sinaloa, en Nayarit, en Morelos, Campeche, Yucatán, con temperaturas, vean ustedes, de hasta 41 grados. ¡Qué barbaridad! Para la Ciudad de México, una máxima de 23, una mínima de 13, con 80% de probabilidad de lluvia. Sí, nos va a seguir lloviendo, así que tomen sus previsiones, por favor. Újale. Ayer les presenté con mucha indignación este caso de acoso sexual, en el que un tipo, Luis Antonio N., conocido como El Chupón, entró a una tienda de conveniencia, compró lo que quería, ya se iba, pero se dio cuenta que había entrado una niñita, esta chiquita que ve usted ahí vestida de rosa. Es la colonia Elena de la Cruz, allá en Guadalajara, Jalisco. Entonces la cámara de vigilancia grabó todo. Ahí está esta chiquita con 2 panes en la mano, formadita para pagar, cuando este tipo baja la mano y la toca. Y ahí reacciona la nena. Y bueno, pues a partir de la difusión de esta imagen, estuvieron muy activos en medios digitales algunos generadores de contenido presionando a la autoridad para que detuvieran al tipo. De hecho, fueron los propios generadores de contenido, los propios influencers, los que investigaron de quién se trataba. Los vecinos ayudaron a identificar y ubicar al agresor. Miren, ahí esta parte que no la habíamos compartido aún, no habíamos tenido acceso a la conversación de ambas niñas, ¿no? ¿Dónde te tocó? Atrás. ¿Qué te dijo? Nada más que pasara. O sea, para aquellos que decían ese video no es suficiente para tener claro lo que pasó, pues sí, la propia niña lo relata, ¿no? En fin, que hubo un muy importante activismo en medios digitales y mucha presión a la autoridad para que detuvieran a este tipo. Fue la autoridad del Estado, fue la autoridad estatal la que lo detuvo ayer. Hicieron cateos, lo buscaron por todos lados. Estaba escondido en un anexo, en un centro de rehabilitación en Tetlán. Lo acusaron por abuso sexual infantil y bueno, pues ahí está. Un buen ejemplo de cómo las redes sociales se pueden utilizar, la influencia, la notoriedad, se pueden utilizar, se debieran siempre utilizar, pues para cuidarnos unos a otros, para señalar a los depredadores y para detenerlos, que sepan que no pueden actuar impunemente. Si la autoridad no hace su trabajo, pues hay, sí, quienes atentos en los medios digitales los exhiben y se encargan. Carlos Carrizales, tú estás allá en Guadalajara, ¿tienes información sobre otro caso de acoso sexual? Otro caso de tocamientos. A ver, ¿qué pasó? Carlos, te escuchamos atentos. Hola. Paola, muy buenos días. Con el gusto de saludarlos a ti y a toda la audiencia de Imagen Televisión desde Guadalajara, Jalisco. Ayer por la tarde, policías tapatíos capturaron a Jorge N., de 58 años. El motivo es que estaba realizando actos de estimulación autoerótica frente a 2 menores de edad, un niño de 6 años y una niña de 1 año. Debido a esto, los padres fueron hacia donde estaban los uniformados, les señalaron la situación y fue por eso que se dirigieron al punto donde estaba esta persona
persona, lo detuvieron y lo pusieron a disposición de un Ministerio Público de Ciudad Niñez y podría enfrentar cargos de abuso sexual infantil. Esto es importante en el contexto porque recordemos que hace apenas unos días trascendió de que un hombre presuntamente había tocado indebidamente a una niña en una tienda en Guadalajara y el cual fue detenido ayer, tal como anunció el gobierno del estado. Paola, es la información que hay al respecto. Regreso con ustedes al estudio, les mando un abrazo. Muy buenos días. Abrazo también para ti, muchísimas gracias, Carlos. Aquí en la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron detenidos por abuso sexual. Fíjese, abuso sexual y robo contra una mujer y una joven en la alcaldía Álvaro Obregón. Una de las víctimas denunció que hubo una revisión arbitraria y policías mujeres les realizaron tocamientos indebidos. Además, iban acompañadas de una persona que fue golpeada. Los oficiales les robaron dinero en efectivo y un teléfono celular. Las tocaron y las asaltaron. Y este fue el accidente que ocurrió en el Estado de México y que dejó por lo menos a 23 lesionados. Un autobús de pasajeros se quedó sin frenos y miren nomás. Ahí va. Pues la carambola primero y el caos después. Una combi del transporte público, un coche particular, una camioneta. Es la autopista Naucalpan-Toluca. 12 de los lesionados acabaron en el hospital. Y bueno, ya se están, por fortuna, recuperando. Y esto, que tenía que ser una fiesta religiosa en Amecameca, Estado de México, terminó en emergencia. Es la fiesta patronal de San Antonio Soyatzingo. Y ahí estaban, brinco y brinco. Pero claro, ya ve que los castillos y los diablitos y todos esos juguetes con, sí, fuegos artificiales peligrosísimos, 50 personas heridas, quemaduras importantes de hasta 2º grado por la quema de toritos. Y bueno, pues ya empiezan a recuperarse de sus lesiones. Por ahí quienes seguían grabando, otros por allá que seguían festejando. Como le digo, ocurrió en Amecameca. Pero déjenme saludar con muchísimo gusto a mi queridísimo Atalo Mata. Ay, cómo te extrañaba, Atalo. ¿Cómo estás hoy? Extrañándote yo también, mi querida Paola. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Oye, pues aquí estoy, fíjate, esperando la ola de calor tan anunciada que habían dicho para esta semana, pero parece ser que también lo que se ha pronosticado son lluvias fuertes, ¿no? Y no solo para estos días, alrededor del 15 de mayo, sino para este año 2026 va a estar complicado. ¿Por qué estoy aquí en la calzada Ignacio Zaragoza, Paola? Muy cerca de Guelatao, en Iztapalapa. Mira, mi amigo y mi compañero Cuauhtémoc Lira nos muestra. Aquí, pues es el tráfico normal de todos los días, pero hay un estudio del Instituto de Geografía de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha determinado las vialidades más que más se inundan, ¿no? Generalmente cada que llueve. Entonces, se espera que va a haber lluvias críticas en este año de 50 a 70 milímetros registradas en este año, y las principales alcaldías son Gustavo Amadero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Coajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, donde estamos, Venustiano Carranza y Tláhuac. Ahora, las vialidades que más se inundan, como una lluvia como la que cayó ayer, por ejemplo, en esta zona: Anillo Periférico Sur, Viaducto Tlalpan, Calzada Ignacio Zaragoza, Boulevard Puerto Aéreo, Gran Canal del Desagüe, Avenida Río de los Remedios y la autopista México-Puebla. Y estoy con personas que trabajan por aquí. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos ¿Cómo te llamas? Ruth. Oye, Ruth, ¿cómo se pone por aquí cuando llueve, cuando así intensamente? Es un caos, la verdad es que se tarda uno. Yo vengo de Los Reyes La Paz, y igual allá de aquel lado es mega catastrófico, o sea, la verdad es que sí se pone medio pesado. Ahorita que vine a consulta aquí a la clínica 25, me tardé casi hora y media cuando normalmente me hago 20, 30 minutos. Me hice 1 hora por todo el tráfico. Se les mete el agua a las casas. Demasiado, ¿verdad? Sí, la verdad es que se inunda, las coladeras se tapan, la basura, sí es un poquito medio complicado. Muy bien, Ruth, muchas gracias. Gracias, buen día. Muy bien, bueno, pues ahí está un testimonio, Paola, y finalmente lo que se sabe aquí, pues es que incluso a los negocios, a las casas se les mete el agua. Ojalá no llueva como ayer, y si es que sí, pues que haya autoridades con camiones, los Vactor, que
succionan el agua y pues algunas otras medidas que pudieran implementar las autoridades y las alcaldías en la Ciudad de México y en el Estado de México para evitar estas inundaciones y afectaciones, ¿no? Fíjate, y apenas empieza mayo, lo que falta en la temporada de lluvias. Te mando un abracito. Impermeable y todo, querido Atalo. Gracias, muchísimas gracias. Y un paraguas también por ahí. ¿Lo necesitas? No siempre. Te enviamos todo lo necesario, querido. Hasta pronto. Que te vaya bien. Gracias, Paula. Sajid se fue a platicar con quienes ejercen esta profesión crucial para todos, enfermeros y enfermeras. Así es, Día Internacional de la Enfermería, qué loable profesión. ¿Pero qué es lo bueno y lo malo? Pues lo bueno es que aprendo mucho de mis pacientes, tenemos mucho conocimiento. Y además comentan que encontraste el amor con un paciente. Ay, con muchos. Salvar vidas, ¿no? Lo más bonito. Y pues ya pacientes muy libres. Lo bueno es que aprendemos a conocer mucha gente, a tratar con pacientes enfermos, a ser empáticos. ¿Te sabes muchos chismes? Ah, claro, unos muy picantes. A mí me gusta mucho como cuidar a mis pacientes y pues ver que obviamente mejoren. Lo bueno es que aprendo a hacer la diferencia en los pacientes entre el miedo y la calma que pueden tener. Un poco así muy calmosa. ¿Qué es lo bueno y lo malo de ser enfermera? Que los pacientes no se dejan hacer nada, porque son bien chillones, aparte de chillones, no quieren comerse la comida. Pues lo bueno es que aprendes a tratar a los pacientes, a ser tolerante, a tener empatía y la paga. ¿Y lo malo? Pues que estamos expuestos a varias enfermedades. ¿Te has enamorado de un paciente? Eso sí. A lo mejor regresamos allá al estudio, ya me voy porque, híjole, ya iba a soltar la sopa, pero no quise. El pájaro asustado. El pájaro. Vecinos, muy buenos días. ¿Cómo están, queridísimos? Les regalamos un empate. Los dos muy buenos, pero yo voy más por el perrito. Sí, siento que hubo mano negra, lo vamos a hacer con Yo Teo. lo sé, amigos, ayúdenme, voto por voto, por favor. Yo voy por los pajaritos. Sí, siempre, caray. Pau. Siempre. Eres consistente, mujer. Chao.